Hoy viajamos a Aragón, una de las comunidades más extensas y diversas de España, y también una de las más infravaloradas a nivel turístico. Un territorio de contrastes donde la historia, la naturaleza y la identidad local se mantienen vivas y muy presentes. En este viaje vamos a recorrer algunos de los lugares más representativos del Aragón interior, combinando pueblos medievales, ciudades históricas, paisajes naturales y enclaves marcados por su pasado industrial. Empezaremos en Albarracín, una joya medieval encaramada a la montaña, famosa por su arquitectura, su muralla y su entorno natural. Continuaremos hacia Lama de Aragón, una localidad conocida desde la antigüedad por sus aguas termales, y seguiremos hasta Nuévalos, puerta de entrada al Monasterio de Piedra, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región. La ruta nos llevará también a Mora de Rubielos, con uno de los castillos medievales mejor conservados de Aragón, y a Teruel, ciudad clave del arte mudéjar y escenario de una de las leyendas más conocidas del país, la de los amantes de Teruel. Visitaremos Utrillas, un lugar menos turístico pero fundamental para entender la historia minera e industrial de Aragón, y terminaremos el recorrido en Zaragoza, la capital de la comunidad, una ciudad con más de 2000 años de historia a orillas del río Ebro. A lo largo de este vídeo no solo vamos a ver lugares bonitos, sino que vamos a entender qué hace especial a cada uno de ellos, por qué son importantes y qué historias se esconden detrás de sus calles y paisajes. Si te interesa viajar con contexto, descubrir destinos auténticos y conocer Aragón más allá de lo típico, acompáñame en este recorrido. Comenzamos nuestro viaje por Aragón en Albarracín, uno de los pueblos más emblemáticos y mejor conservados de toda España, situado en la provincia de Teruel. Albarracín se levanta sobre un meandro del río Guadalaviar, rodeado por un entorno montañoso que ha condicionado su historia desde la antigüedad. Su posición elevada y fácilmente defendible explica por qué este lugar fue tan codiciado a lo largo de los siglos. En el siglo XI, Albarracín fue capital de un reino de taifas independiente, gobernado por la familia musulmana de los Banu Racín, cuyo nombre dio origen al topónimo actual. Tras la conquista cristiana, pasó a integrarse en el Reino de Aragón, manteniendo durante mucho tiempo fueros propios y una notable autonomía. El casco histórico conserva intacta su estructura medieval, con calles estrechas, empinadas y adaptadas al terreno. Uno de sus elementos más reconocibles es el color rojizo de las fachadas, resultado del uso del yeso local mezclado con rodeno, una piedra característica de la zona. La muralla de Albarracín, que serpentea por las crestas de la sierra, es uno de sus grandes símbolos y ofrece algunas de las mejores vistas del conjunto urbano. Dentro del pueblo destacan monumentos como la Catedral del Salvador, de origen románico, y los restos del antiguo alcázar, que recuerdan su importancia estratégica. Más allá del patrimonio urbano, Albarracín está rodeado de un entorno natural de gran valor. Los pinares de Rodeno, muy próximos al pueblo, albergan formaciones rocosas singulares y ejemplos de arte rupestre levantino, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Albarracín no es solo un destino visualmente impactante, es un lugar donde historia, arquitectura y paisaje se combinan de forma excepcional, convirtiéndolo en una de las paradas imprescindibles de cualquier ruta por Aragón. Uno de los elementos más impresionantes de Albarracín son sus murallas, consideradas entre las mejor conservadas y más espectaculares de Aragón. El sistema defensivo de Albarracín comenzó a desarrollarse en época islámica, entre los siglos X y XI, y fue ampliado y reforzado tras la conquista cristiana, principalmente entre los siglos XII y XIV. No se trata de una muralla uniforme, sino de un complejo defensivo que se adapta de forma inteligente al relieve de la sierra. Las murallas serpentean por las crestas rocosas que rodean el casco histórico, aprovechando la altura natural del terreno para reforzar la defensa. Este trazado irregular no es casual. Permitía controlar visualmente el valle del río Guadalaviar y dificultaba cualquier intento de asalto. Dentro de este sistema destacan varias torres defensivas. La más conocida es la Torre del Andador, situada en uno de los puntos más altos del conjunto. Desde aquí se obtenía una vista privilegiada de todo el entorno, lo que la convertía en una pieza clave para la vigilancia y la comunicación visual. Otra torre destacada es la Torre de Doña Blanca, vinculada a leyendas locales y situada en un punto estratégico del perímetro. Ambas torres formaban parte de una red defensiva que incluía lienzos de muralla,
puertas fortificadas y la conexión directa con el antiguo Alcázar. Las murallas no solo protegían la ciudad, también marcaban el límite físico y simbólico de Albarracín como plaza fuerte. Durante siglos, este sistema defensivo fue fundamental para garantizar la autonomía y la seguridad de la ciudad en un territorio fronterizo y disputado. Hoy en día, recorrer las murallas de Albarracín permite entender perfectamente la relación entre arquitectura militar y paisaje. Más allá de su valor histórico, ofrecen algunas de las vistas más espectaculares del pueblo y de su entorno natural, convirtiéndose en una visita imprescindible para cualquier viajero. La Catedral del Salvador es uno de los monumentos más importantes de Albarracín y el principal edificio religioso de la ciudad. Se encuentra en pleno casco histórico y forma parte esencial de la identidad patrimonial del conjunto. Su origen se remonta al siglo XII, poco después de la incorporación de Albarracín al Reino de Aragón. La primera construcción fue de estilo románico, aunque el edificio que vemos hoy es el resultado de numerosas reformas realizadas entre los siglos XVI y XVIII. Durante el siglo XVI, la catedral fue profundamente transformada siguiendo los gustos del Renacimiento y del Barroco. De esta etapa destacan sus proporciones interiores, la organización del espacio y la riqueza decorativa que contrasta con la sobriedad exterior del edificio. Uno de los elementos más singulares de la Catedral del Salvador es su interior sorprendentemente decorado. Frescos, estucos y pinturas cubren muros y bóvedas, creando un conjunto artístico poco habitual en catedrales de pequeñas dimensiones. Esta decoración barroca responde al deseo de reforzar el poder religioso y visual de la diócesis de Albarracín. La catedral cuenta con un claustro gótico de finales del siglo XIV, un espacio más sobrio y recogido, que ofrece un interesante contraste con el interior del templo. En él se percibe claramente la transición entre estilos y la evolución arquitectónica del edificio. Otro de los grandes atractivos es el Museo Diocesano, integrado dentro del conjunto catedralicio. Alberga una valiosa colección de tapices flamencos del siglo XVI, considerados entre los más importantes de España, además de piezas de orfebrería, pintura y arte sacro. La Catedral del Salvador no solo destaca por su valor artístico, sino también por su papel histórico. Durante siglos fue el centro religioso de una diócesis que abarcaba un amplio territorio, reforzando la importancia de Albarracín como enclave político y espiritual. Visitar la catedral permite entender cómo una ciudad pequeña en tamaño llegó a concentrar un patrimonio religioso y artístico de primer nivel, convirtiendo este edificio en una parada imprescindible dentro del recorrido por Albarracín. Uno de los elementos más característicos y reconocibles de la arquitectura de Albarracín son sus balcones de madera tallada, que sobresalen de las fachadas y aportan una personalidad única al casco histórico. Estos balcones, presentes en muchas viviendas tradicionales, tienen su origen en la arquitectura popular medieval y se desarrollaron especialmente entre los siglos XVI y XVIII. No son solo un elemento decorativo, sino también funcional, adaptado a las condiciones del entorno y al trazado estrecho de las calles. La madera utilizada procedía habitualmente de los pinares cercanos, especialmente del pino rodeno, abundante en la zona. Al ser un material accesible y fácil de trabajar, permitió la creación de balcones con tallas sencillas pero muy expresivas. Las tallas suelen mostrar motivos geométricos, vegetales o símbolos protectores, y en algunos casos incluyen inscripciones o fechas que permiten identificar la antigüedad de la vivienda. Más allá de su valor estético, estos balcones ampliaban el espacio habitable de las casas y facilitaban la entrada de luz y ventilación. Su disposición irregular, a diferentes alturas y con vuelos pronunciados, responde a la adaptación al terreno y al urbanismo medieval. En calles estrechas, los balcones casi se tocan entre sí, creando una sensación de cercanía muy característica de Albarracín. Además, el contraste entre la madera oscura y el yeso rojizo de las fachadas refuerza la identidad visual del conjunto urbano. Este equilibrio entre materiales locales es una de las claves del encanto arquitectónico del pueblo. Hoy en día, estos balcones de madera tallada no solo forman parte del paisaje urbano, sino que son un símbolo de la arquitectura tradicional de Albarracín y un ejemplo de cómo la construcción popular puede alcanzar un alto valor estético y cultural. Continuamos nuestro recorrido por Aragón en Alhama de Aragón, una localidad situada en la provincia de Zaragoza, dentro de la comarca de la Comunidad de Calatayud,
conocida históricamente por la riqueza de sus aguas termales. Nos encontramos en el Hotel Balneario Alhama de Aragón, uno de los establecimientos que reflejan la larga tradición termal del municipio. Un contexto perfecto para entender por qué este lugar ha sido, durante siglos, un destino ligado al agua y al bienestar. Alhama de Aragón debe su nombre al término árabe que hace referencia al agua caliente, una clara señal de la importancia que tuvieron sus manantiales durante la etapa musulmana. Sin embargo, el uso de estas aguas es aún más antiguo, ya que existen evidencias de aprovechamiento termal desde época romana. Las aguas de Alhama brotan de forma natural a temperaturas constantes, cercanas a los 30 grados, y han condicionado el desarrollo urbano y social del municipio desde la antigüedad. Durante el siglo XIX, con el auge del termalismo, Alhama vivió una etapa de gran prosperidad, convirtiéndose en un destino frecuentado por viajeros de toda España. El pueblo se asienta en un entorno marcado por el río Jalón y por un paisaje de hoces, barrancos y relieves suaves, que conecta de forma natural con espacios cercanos como el valle del río Mesa. Este entorno combina tranquilidad, naturaleza y un carácter muy ligado al agua. El casco urbano conserva ese aire pausado de villa termal, con edificios históricos, zonas verdes y una estructura pensada para el descanso. Aquí, el ritmo es distinto, más lento, y forma parte de la experiencia del lugar. Alhama de Aragón es un buen ejemplo de cómo un recurso natural puede definir la identidad de un territorio, durante más de 2000 años, convirtiendo el agua en el verdadero eje de su historia, su economía y su forma de vida. El río Jalón es uno de los grandes protagonistas del paisaje y de la historia de esta parte de Aragón. Se trata del principal afluente del río Ebro por su margen derecha y uno de los ejes naturales que han condicionado el poblamiento del territorio desde la antigüedad. El Jalón nace en la provincia de Soria, en la Sierra Ministra, y recorre más de 200 kilómetros antes de desembocar en el Ebro, a la altura de Torres de Berrellén, cerca de Zaragoza. A lo largo de su curso atraviesa zonas clave como el Valle de Calatayud y localidades históricas como Alhama de Aragón. Desde época romana, el Valle del Jalón ha sido un importante corredor natural de comunicación entre la meseta y el Valle del Ebro. Esta función estratégica se mantuvo durante la Edad Media y explica la concentración de asentamientos, castillos y núcleos urbanos a lo largo de su recorrido. En Alhama de Aragón, el río Jalón aporta vida y contraste al paisaje. Sus riberas suavizan el entorno, crean zonas verdes y han permitido tradicionalmente el desarrollo de huertas y cultivos, fundamentales para la economía local. Además de su importancia histórica y agrícola, el Jalón ha moldeado el relieve, dando lugar a hoces, terrazas fluviales y formaciones naturales que hoy forman parte del atractivo paisajístico de la zona. El río Jalón no es solo un curso de agua, es una vía histórica, un elemento vertebrador del territorio y una pieza clave para entender cómo se ha desarrollado Aragón desde tiempos antiguos hasta la actualidad. En Alhama de Aragón, uno de los elementos más distintivos del municipio es su lago termal, un espacio natural que refleja la riqueza hidrotermal de la zona. Este lago es alimentado por las aguas termales que brotan de manera constante a lo largo del año, con temperaturas que rondan los 30 grados centígrados. El lago no solo es un atractivo visual, sino que representa siglos de historia ligados al termalismo. Desde la época romana, estas aguas han sido aprovechadas por sus propiedades terapéuticas, consideradas beneficiosas para problemas musculares, circulatorios y reumatológicos. Durante la etapa musulmana, el uso de las termas se mantuvo y se convirtió en un elemento central de la vida social del pueblo. Su ubicación, junto al casco urbano y rodeado de vegetación, crea un entorno tranquilo y relajante. Las orillas del lago ofrecen vistas panorámicas del valle del río Jalón y del paisaje de hoces y barrancos que caracteriza a Alhama de Aragón. El lago termal también funciona como un símbolo del vínculo entre el agua y la identidad local. Más allá de su función recreativa o terapéutica, es un recordatorio de cómo un recurso natural puede definir la historia, la economía y la forma de vida de un territorio durante milenios. Visitar el lago termal de Alhama de Aragón es sumergirse en la tradición termal de Aragón, disfrutar de un entorno natural único y comprender por qué el agua ha sido siempre el eje de este municipio. En Alhama de Aragón encontramos también el balneario y Hotel Termas Pallarés, un ejemplo destacado de la tradición termal del municipio.
Este balneario refleja cómo el aprovechamiento de las aguas termales ha marcado la historia y la economía de la localidad durante siglos. El origen de las termas en Alhama se remonta a la época romana, cuando ya se construyeron instalaciones para el baño y el descanso, aprovechando las propiedades terapéuticas del agua. Durante la Edad Media, tanto musulmanes como cristianos continuaron utilizando estas fuentes de agua caliente, consolidando la fama de Alhama como destino termal. El balneario y Hotel Termas Pallarés se integra en esta tradición centenaria. Sus instalaciones se desarrollaron principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX, coincidiendo con el auge del termalismo moderno en España. La arquitectura del edificio combina funcionalidad con detalles históricos que recuerdan la larga relación entre el agua y la vida del pueblo. Más allá de su valor histórico, estas termas permiten entender cómo un recurso natural puede estructurar un municipio, desde la disposición de sus calles hasta la economía local, pasando por la vida social y cultural de sus habitantes. El balneario es, por tanto, mucho más que un lugar de relax. Es un símbolo de la identidad de Alhama de Aragón y de su relación milenaria con el agua. Ahora nos encontramos en el Monasterio de Piedra, situado en Nuévalos, en la provincia de Zaragoza. Este lugar es uno de los enclaves más emblemáticos de Aragón, conocido por su combinación única de patrimonio histórico y belleza natural. El monasterio fue fundado en 1194 por monjes cistercienses procedentes de Poblet, en Cataluña, bajo el amparo del rey Alfonso II de Aragón. Su ubicación no fue casual, se estableció en un valle rodeado de montañas y bosques, junto al río Piedra, aprovechando la fuerza del agua para las necesidades del monasterio y de los monjes. A lo largo de los siglos, el Monasterio de Piedra ha vivido diversas transformaciones arquitectónicas. Originalmente de estilo románico, fue ampliado y decorado en estilos gótico, renacentista y barroco, reflejando las distintas épocas históricas por las que pasó. El claustro, con sus arcos y galerías, es uno de los espacios más destacados, mostrando la sobriedad y la armonía propias del estilo cisterciense. Sin embargo, lo que hace único al Monasterio de Piedra no es solo su patrimonio arquitectónico, sino también su entorno natural. Los monjes construyeron un impresionante sistema de acequias y presas que permitieron crear jardines, estanques y cascadas, uniendo ingeniería, naturaleza y espiritualidad. Hoy, los visitantes pueden recorrer un parque con más de 50 cascadas, cuevas y senderos que atraviesan bosques y formaciones rocosas, convirtiéndolo en un verdadero espectáculo natural. El monasterio también es testigo de la historia de Aragón. Aquí se conserva la iglesia, el claustro, el refectorio y numerosas dependencias que muestran cómo vivían y trabajaban los monjes cistercienses, así como la influencia de la religión en la organización social y cultural de la región. Visitar el Monasterio de Piedra es experimentar un lugar donde la historia, el arte y la naturaleza se entrelazan de manera excepcional, convirtiéndolo en uno de los destinos imprescindibles de Aragón. Dentro del Parque del Monasterio de Piedra, uno de los rincones más visitados y pintorescos es el Lago de los Patos. Este lago artificial, alimentado por las aguas del río Piedra, forma parte del complejo sistema hidráulico que los monjes cistercienses idearon para gestionar el agua y aprovecharla tanto para el consumo como para la creación de espacios ornamentales y productivos. El Lago de los Patos se destaca por su tranquilidad y belleza, rodeado de vegetación autóctona y acompañado por senderos que permiten recorrer sus orillas. El reflejo de los árboles y las estructuras del monasterio en sus aguas crea un escenario único, ideal para la fotografía y la contemplación. El lago también cumple una función ecológica, alberga diversas especies de aves, especialmente patos y otras aves acuáticas, que encuentran en este espacio un refugio seguro. La fauna y flora del lago aportan un componente natural muy apreciado por los visitantes, combinando historia, ingeniería hidráulica y biodiversidad. Más allá de su valor paisajístico, el Lago de los Patos es un ejemplo de cómo los monjes del Monasterio de Piedra integraron el agua en su entorno, no solo como recurso práctico, sino también como elemento estético y espiritual. Pasear junto a sus orillas permite comprender la visión de armonía entre naturaleza y arquitectura que caracteriza a este lugar. Visitar el Lago de los Patos es sumergirse en un entorno donde el arte, la ingeniería y la naturaleza se unen, creando uno de los espacios más emblemáticos y tranquilos del Parque del Monasterio de Piedra. Una de las cascadas más impresionantes y visitadas es la Cascada La Trinidad.
Este salto de agua, rodeado de un entorno natural exuberante, forma parte del sistema de riegos y acequias que los monjes cistercienses construyeron para aprovechar la fuerza del río Piedra y crear un paisaje único. La cascada La Trinidad destaca por su altura y por la forma en que el agua cae sobre la roca, creando un espectáculo visual y sonoro que cautiva a todos los visitantes. Su caída genera pequeñas piscinas naturales y un microclima húmedo que favorece la proliferación de musgos, helechos y otras especies vegetales propias de los bosques ribereños del valle. El nombre de la cascada está vinculado a la tradición religiosa del monasterio, reflejando la influencia espiritual que los monjes imprimieron en todo el parque. Además de su valor estético y natural, la Trinidad sirve como ejemplo de cómo la ingeniería hidráulica medieval se integró de manera armoniosa con la naturaleza, potenciando la belleza del entorno sin alterarlo de forma destructiva. Pasear por los senderos que rodean la Trinidad permite a los visitantes experimentar la fuerza y la serenidad del agua al mismo tiempo, ofreciendo un momento de contemplación y conexión con el paisaje. Es, sin duda, una de las paradas imprescindibles dentro del recorrido por el Parque del Monasterio de Piedra, donde historia, arte y naturaleza se encuentran en perfecta armonía. La cascada La Caprichosa es una de las más singulares y fotografiadas. Su nombre ya nos anticipa su carácter, caprichosa, debido a la forma irregular y juguetona en que el agua cae sobre las rocas, formando pequeños saltos, charcas y remansos a lo largo de su recorrido. Esta cascada es un ejemplo claro de cómo el agua del río Piedra ha sido canalizada y utilizada por los monjes cistercienses para crear un paisaje que combina funcionalidad e inspiración estética. La caída del agua, de tamaño medio pero muy dinámica, genera un entorno lleno de frescor y verdor, donde los helechos, musgos y la vegetación ribereña crean un microecosistema único. La Caprichosa no solo destaca por su belleza visual, sino también por la sensación de intimidad y tranquilidad que ofrece. Los senderos que la rodean permiten recorrerla de cerca, escuchando el sonido del agua y contemplando cómo se fragmenta y se abre paso entre las rocas, cambiando ligeramente su forma según la luz del día y la estación del año. El Lago del Espejo es uno de los rincones más tranquilos y poéticos. Su nombre proviene de la superficie cristalina del agua, que refleja el entorno de bosques, rocas y puentes, creando la sensación de un espejo natural donde se duplica la belleza del paisaje. El lago forma parte del sistema hidráulico diseñado por los monjes cistercienses, que canalizaron las aguas del río Piedra para crear estanques, cascadas y espacios de contemplación. Esta planificación no solo tenía un objetivo práctico, sino también estético: transformar el entorno en un lugar de armonía y recogimiento. Rodeado de vegetación autóctona, el Lago del Espejo alberga fauna acuática y aves que encuentran aquí un refugio seguro. Su calma contrasta con la fuerza de otras cascadas del parque, ofreciendo un espacio ideal para la contemplación y la fotografía. Pasear junto al lago permite apreciar cómo la ingeniería medieval y la naturaleza se integran de manera perfecta. La superficie reflejante invita a detenerse, respirar y contemplar la relación entre agua, luz y paisaje, mostrando una faceta más pausada y poética del Parque del Monasterio de Piedra. La Cascada de los Chorreaderos es uno de los saltos de agua más singulares y llamativos. Su nombre describe perfectamente su apariencia. El agua cae en múltiples chorros finos y dispersos sobre las rocas, creando un efecto delicado y casi etéreo que contrasta con la fuerza de otras cascadas más voluminosas del parque. Esta cascada forma parte del ingenioso sistema hidráulico diseñado por los monjes cistercienses, quienes aprovecharon la topografía del río Piedra para generar saltos, estanques y acequias que unieran funcionalidad y estética. La caída del agua sobre las formaciones rocosas produce un sonido constante y relajante que envuelve a los visitantes en una atmósfera de calma y armonía. El entorno de la cascada está cubierto de vegetación típica de ribera, musgos y helechos que se benefician de la humedad constante, creando un microecosistema muy atractivo para la fauna local, especialmente aves y pequeños anfibios. Además, los senderos que la rodean permiten recorrerla de cerca, apreciando cómo el agua se fragmenta en múltiples corrientes que se adaptan al relieve irregular de las rocas. La iglesia es uno de los espacios más relevantes y significativos. Construida originalmente en estilo románico a finales del siglo XII, ha sido reformada y ampliada a lo largo de los siglos, incorporando elementos gótico, renacentista y barroco, reflejando la evolución arquitectónica del monasterio.
El interior de la iglesia destaca por su sobriedad cisterciense, típica de la orden, con líneas limpias y proporciones armoniosas que favorecen la contemplación y la espiritualidad. La nave central, el altar mayor y las capillas laterales muestran cómo la arquitectura monástica combinaba funcionalidad, estética y devoción. Entre los elementos más destacados se encuentra el retablo mayor, decorado con pinturas y esculturas que ilustran escenas bíblicas y la vida de santos, reflejando la importancia del arte como herramienta de educación religiosa durante siglos. Las bóvedas y arcos de piedra contribuyen a la acústica perfecta del espacio, haciendo que cada misa o concierto resuene de manera especial. La iglesia también alberga numerosos objetos litúrgicos, imágenes y ornamentos históricos que muestran la riqueza artística y espiritual de la comunidad cisterciense. Su conservación permite a los visitantes comprender cómo se organizaba la vida religiosa, cómo se vivía la oración diaria y cómo la iglesia funcionaba como eje central del monasterio y de la región. Nuestra siguiente parada es Mora de Rubielos, un encantador municipio de la comarca de Gúdar-Jabalambre, en la provincia de Teruel. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la excolegiata de Santa María la Mayor, un edificio que refleja la importancia histórica y religiosa de la villa. La excolegiata fue construida entre los siglos XIV y XVI sobre los restos de una iglesia anterior, combinando elementos góticos y renacentistas. Su imponente fachada y su estructura robusta reflejan el carácter defensivo y a la vez espiritual que la iglesia tuvo en una villa que, históricamente, estaba vinculada al castillo de Mora de Rubielos y a la defensa del territorio. En el interior, la excolegiata conserva detalles artísticos de gran valor, como retablos barrocos, esculturas y pinturas que narran episodios bíblicos y santos locales. La nave central, amplia y luminosa, y las capillas laterales muestran la evolución arquitectónica y decorativa a lo largo de los siglos, permitiendo apreciar cómo se fusionaron estilos gótico tardío y renacentista en un mismo edificio. Este templo también desempeñó un papel central en la vida de Mora de Rubielos, sirviendo como eje religioso y social de la comunidad. Su historia está ligada a las celebraciones, procesiones y actividades religiosas que marcaron la vida de los habitantes durante generaciones. Visitar la excolegiata de Santa María la Mayor permite no solo admirar su arquitectura y arte, sino también entender la importancia de la religión en la organización de la villa y su influencia en la historia de Mora de Rubielos, uno de los pueblos más emblemáticos del sur de Aragón. Ahora nos trasladamos a Teruel, la capital de la provincia homónima y una de las ciudades más singulares de Aragón. Aunque pequeña en tamaño, Teruel es enorme en patrimonio histórico, arte y tradiciones, y destaca especialmente por su arquitectura mudéjar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad se encuentra a orillas del río Guadalaviar y ha sido un importante cruce de caminos desde la Edad Media. Teruel conserva un entramado urbano que combina calles estrechas, plazas porticadas y edificios que narran la historia de una ciudad que ha sabido integrar culturas cristiana, islámica y judía a lo largo de los siglos. Entre sus símbolos más conocidos se encuentra la Torre de San Martín y la Torre de El Salvador, auténticos ejemplos del arte mudéjar aragonés, con ladrillo visto, azulejos decorativos y detalles geométricos que reflejan la fusión de influencias arquitectónicas de la época. La ciudad también es famosa por la leyenda de los amantes de Teruel, una historia de amor trágica que se ha convertido en un referente cultural y turístico, y que sigue presente en monumentos, museos y celebraciones locales. Teruel no solo es historia y arquitectura, también es un destino que combina cultura, gastronomía y festividades tradicionales, con una identidad muy marcada que se percibe en cada rincón del casco antiguo. Visitar Teruel es adentrarse en un lugar donde cada torre, plaza y calle cuenta una historia, y donde la herencia mudéjar se integra de manera armoniosa con la vida contemporánea de la ciudad. Uno de los elementos más característicos del paisaje urbano de Teruel es el viaducto de Fernando Güell, una infraestructura que conecta distintos barrios de la ciudad salvando el desnivel del río Guadalaviar. En realidad, podemos hablar de dos viaductos, el viejo y el nuevo, cada uno con su propia historia y función. El viaducto viejo fue construido a principios del siglo XX y se convirtió en una obra de ingeniería innovadora para la época. Su estructura de arcos de hormigón y acero permitía salvar el cauce del río y unir zonas del casco histórico que, antes estaban separadas por pendientes pronunciadas. Aunque hoy en día ya no es el principal viaducto de tránsito,
Su presencia sigue siendo un símbolo de la modernización temprana de Teruel y un ejemplo de la ingeniería urbana de principios del siglo pasado. El viaducto nuevo, construido varias décadas después, responde a la necesidad de adaptarse al aumento del tráfico y de los vehículos modernos. Su diseño es más robusto y funcional, manteniendo la elegancia arquitectónica que caracteriza a los puentes de la ciudad. Desde sus pasarelas se obtienen vistas panorámicas del casco antiguo, las torres mudéjares y del río Guadalaviar, convirtiéndolo en un punto privilegiado para contemplar la fusión entre historia y urbanismo contemporáneo. Ambos viaductos muestran cómo Teruel ha sabido combinar tradición y modernidad, mientras el viaducto viejo nos habla de la ingeniería histórica y de los cambios urbanos del siglo XX. El nuevo refleja la adaptación de la ciudad a las necesidades actuales, sin perder la armonía con el paisaje y el patrimonio histórico que la rodea. Visitar los viaductos de Fernando Güell permite entender cómo la ciudad ha crecido y evolucionado, y cómo la infraestructura puede integrarse de manera estética y funcional en un entorno histórico único. Dentro del casco histórico de Teruel encontramos dos edificios emblemáticos que reflejan la vida social y cultural de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX, el Casino y el Teatro Marín. El Casino de Teruel, inaugurado en 1895, no es un casino en el sentido de juego, sino un centro social donde se reunían los ciudadanos para actividades culturales, conferencias, tertulias y eventos de ocio. Su fachada modernista y la decoración interior muestran la influencia de la arquitectura de la época, con detalles ornamentales, vidrieras y mobiliario de estilo elegante que buscaba transmitir distinción y modernidad. El casino simboliza la importancia de la vida social y cultural en Teruel, ofreciendo un espacio donde la comunidad se encontraba y compartía conocimientos, arte y entretenimiento. Muy cerca se encuentra el Teatro Marín, inaugurado en 1892, que se convirtió en el epicentro de la actividad teatral y musical de la ciudad. El teatro destaca por su elegante fachada neoclásica y por su sala principal, diseñada para ofrecer una excelente acústica y visibilidad desde cualquier punto. A lo largo de su historia, el Teatro Marín ha acogido obras de teatro, conciertos, zarzuelas y eventos culturales que contribuyeron a consolidar la vida artística de Teruel, manteniendo vivo el interés por las artes escénicas en la región. Juntos, el casino y el Teatro Marín muestran cómo Teruel desarrolló una vida cultural vibrante a pesar de su tamaño, reflejando una ciudad que valoraba la educación, la cultura y el ocio como elementos esenciales de la sociedad. Visitar estos edificios permite entender la faceta más social y artística de Teruel, complementando el recorrido histórico y arquitectónico de la ciudad. Uno de los monumentos más singulares de Teruel es el Acueducto de los Arcos, también conocido como la Traída de las Aguas, una de las obras de ingeniería más relevantes del Renacimiento español. Fue construido para resolver un problema esencial, garantizar el suministro de agua a la ciudad, que hasta entonces dependía de aljibes, pozos y depósitos dispersos por el casco urbano. Las obras se iniciaron en 1537, pero no fue hasta 1551 cuando el concejo de Teruel encargó su continuación al arquitecto Francesc V Pierres Vedel, reconocido por su trabajo en la restauración de la Torre Mudéjar de San Martín. El tramo más emblemático del acueducto, aquella arquería de piedra que vemos hoy, se concluyó en 1554 y permitió salvar un barranco que delimitaba el extremo noreste de la ciudad. El Acueducto de los Arcos está construido principalmente en piedra local, sin predominancia de ladrillo visible en su estructura principal, lo que le da una presencia monumental y coherente con la arquitectura tradicional turolense. La arquería que da nombre a la obra presenta dos niveles de arcos de medio punto, el superior para la conducción del agua y el inferior que actuaba también como paso peatonal para atravesar el barranco. Este conjunto forma parte de una conducción hidráulica más amplia que se extiende varios kilómetros hasta un manantial en la Peña del Macho, incorporando acequias subterráneas, arquetas de inspección y una red que, una vez completada, permitió abastecer hasta 14 puntos de distribución de agua en la ciudad, incluida la emblemática Fuente de la Plaza Mayor. En 2007, el Gobierno de Aragón declaró el Acueducto de los Arcos bien de interés cultural en la categoría de monumento, reconociendo su valor histórico, arquitectónico y de ingeniería hidráulica. Visitar el Acueducto de los Arcos permite comprender cómo el aporte de ingeniería renacentista transformó la vida urbana en Teruel, resolviendo un desafío esencial y dotando a la ciudad de una obra que combina funcionalidad, belleza y legado cultural.
El Puente Nuevo es uno de los elementos más representativos del casco urbano de Teruel. Fue construido para salvar el cauce del río Guadalaviar y los pronunciados desniveles que caracterizan la ciudad, facilitando la comunicación entre los barrios situados a ambos lados del río. La obra data de finales del siglo XIX y principios del XX, en un periodo en el que Teruel modernizaba sus infraestructuras para adaptarse al crecimiento urbano y al aumento del tránsito de peatones y vehículos. Su estructura se apoya en sólidos arcos de piedra, que reflejan la estética y funcionalidad de la ingeniería de la época, integrándose de forma armoniosa con el entorno histórico de la ciudad. Desde el Puente Nuevo se obtienen vistas panorámicas del río Guadalaviar y de los barrios antiguos, lo que permite apreciar cómo el relieve de la ciudad influyó en su planificación urbana. Los edificios mudéjares, las plazas porticadas y el entramado de calles estrechas se muestran en perspectiva, ofreciendo una visión completa del patrimonio arquitectónico de Teruel. Más allá de su valor práctico, el Puente Nuevo es un símbolo de la adaptación de la ciudad a los cambios de los siglos XIX y XX. Cruzarlo permite comprender cómo Teruel integró soluciones de ingeniería modernas sin comprometer la armonía de su patrimonio histórico, mostrando la coexistencia de tradición y funcionalidad en su paisaje urbano. La Torre de San Martín es uno de los monumentos mudéjares más importantes de Teruel y forma parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La torre fue edificada entre 1315 y 1316 como parte de la iglesia de San Martín y como torre puerta que marcaba uno de los accesos al recinto urbano. Su diseño se inspira en los minaretes almohades, una influencia del arte islámico integrada dentro de la estética cristiana de la época. La estructura cuenta con dos torres concéntricas, una interior y otra exterior, entre las que discurren las escaleras que conducen a las cámaras superiores y al campanario. Está construida principalmente con ladrillo, el material típico del arte mudéjar aragonés, y decorada con cerámica vidriada en verde y blanco, formando motivos geométricos, estrellas de 8 puntas y arcos mistilíneos que reflejan la fusión de tradiciones islámicas y cristianas. En la base de la torre se abre una bóveda apuntada que permite el paso de una calle, característica que la convierte también en una puerta urbana histórica. Entre 1549 y 1551 la torre fue objeto de reformas dirigidas por el arquitecto francés Quint-Pierres Vedel, quien reforzó especialmente su base con sillería para protegerla de la humedad y mejorar su estabilidad. A lo largo del siglo XX y principios del XXI se llevaron a cabo diversas restauraciones, incluida una intervención de consolidación en 1926 y una restauración integral entre 2002 y 2007, tras su declaración como bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad. La Torre de San Martín combina función religiosa, arquitectónica y urbana, y es un ejemplo destacado del arte mudéjar aragonés, un estilo que surge del encuentro de culturas y se adapta a las necesidades constructivas y estéticas de una ciudad medieval cristiana. El Seminario Conciliar de Teruel es un edificio emblemático situado en la Plaza Pérez Prado, en pleno casco histórico de la ciudad. Su historia y su arquitectura lo convierten en un testigo central de la vida religiosa y cultural de Teruel. El origen del seminario se remonta al siglo XVIII, cuando en Teruel existió un colegio vinculado a la Compañía de Jesús. Esta institución educativa y religiosa fue un centro importante para la formación de clérigos y estudiosos en la ciudad. Durante la Guerra Civil Española, el edificio original fue prácticamente destruido y quedó en ruinas. Tras la contienda, se proyectó y edificó un nuevo seminario conciliar. El arquitecto Federico Fazi Iribarren diseñó el edificio, y el proyecto fue aprobado a finales de los años 40 del siglo XX por la Jefatura de Proyectos de Regiones Devastadas, encargada de la reconstrucción de lugares afectados por la guerra. La construcción comenzó a finales de 1947 y la primera fase se inauguró oficialmente en 1953. Las obras continuaron hasta mediados de la década de 1950, y el 17 de enero de 1963 el seminario fue entregado en propiedad a la Diócesis de Teruel y Albarracín. El edificio destaca por su apariencia sobria y monumental, con una fachada que mezcla elementos clásicos y ciertas referencias renacentistas, así como una galería de arcos en la planta superior, uno de sus rasgos más característicos. A lo largo de las décadas, el Seminario Conciliar ha albergado funciones relacionadas con la formación religiosa, la pastoral y la vida diocesana.
Actualmente, además de seguir vinculado a la iglesia, acoge actividades formativas y culturales, y parte de sus espacios sirven como residencia. Su ubicación junto a la Torre de San Martín y otros edificios históricos de la plaza lo convierte en un punto clave para comprender la evolución urbana y social de Teruel, representando tanto su pasado religioso como sus procesos de reconstrucción después de la guerra. La Escalerilla de San Juan, conocida como la Escalinata, es una obra arquitectónica construida a comienzos del siglo XX para salvar el pronunciado desnivel entre la calle San Juan y el casco histórico de Teruel. Fue diseñada por el ingeniero turolense José Torán de la Rad y su construcción se llevó a cabo entre 1920 y 1921. La escalera está construida principalmente en piedra y ladrillo, con un diseño funcional y sobrio, pensado para facilitar el tránsito peatonal en una zona con fuerte pendiente. Se organiza en 3 tramos principales, conectados por pequeñas placetas que suavizan la subida y permiten descansos durante el recorrido. Las farolas se disponen en 2 niveles a lo largo de la escalera, integrándose en la estructura de forma discreta. Desde su inauguración, la escalinata ha facilitado el tránsito urbano y se ha convertido en un punto representativo de Teruel. En 2008 fue declarada bien de interés cultural, reconociendo su valor histórico y arquitectónico. Visitar la Escalerilla de San Juan permite comprender cómo Teruel resolvió un reto urbano importante, integrando una solución funcional dentro de un entorno histórico sin alterar la coherencia del patrimonio de la ciudad. La iglesia de San Pedro es uno de los templos mudéjares más importantes de Teruel y forma parte del conjunto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro de la arquitectura mudéjar de Aragón. Su construcción principal se desarrolló durante el siglo XIV, sobre un edificio anterior, y sigue la tipología de iglesia de una sola nave con capillas laterales entre los contrafuertes. La cabecera es poligonal, característica habitual del mudéjar aragonés. La torre campanario, construida a finales del siglo XIII, es un ejemplo destacado del arte mudéjar turolense. Está realizada principalmente en ladrillo y presenta decoración de arcos ciegos y frisos, típicos del mudéjar. La base de la torre incluye un paso que permitía la comunicación urbana. El exterior del ábside y de las fachadas está decorado con arcos mistilíneos y frisos de ladrillo, siguiendo la tradición del mudéjar aragonés. En el interior, la nave principal está cubierta con bóvedas de crucería y alberga un retablo renacentista en el altar mayor. La iglesia también está vinculada a la leyenda de los amantes de Teruel, aunque los sepulcros se conservan en otro espacio museístico de la ciudad. La iglesia de San Pedro combina función religiosa y arquitectura defensiva, siendo un claro ejemplo del arte mudéjar aragonés y de cómo la ciudad medieval de Teruel integraba la estética y la funcionalidad en sus edificios religiosos. La Catedral de Santa María de Mediavilla es el templo principal de Teruel y uno de los ejemplos más destacados del arte mudéjar en España. Su origen se remonta al siglo XII, y con el tiempo fue ampliándose hasta convertirse en colegiata en 1342 y finalmente en catedral en 1587, al crearse la diócesis de Teruel. Su estilo arquitectónico combina románico, gótico y mudéjar, reflejando diferentes etapas históricas. La estructura actual presenta 3 naves separadas por arcos góticos apuntados, con la nave central más alta y luminosa, y capillas laterales adosadas. Entre sus elementos mudéjares más importantes se encuentran la torre campanario, la techumbre mudéjar policromada y el cimborrio central. La torre, de planta cuadrada, comenzó a construirse en el siglo XIII y es uno de los ejemplos más antiguos del mudéjar turolense. La techumbre, realizada entre finales del siglo XIII y principios del XIV, está compuesta por una armadura de par y nudillo decorada con motivos geométricos y figurativos. La portada sur de la catedral, construida en 1909 por el arquitecto Pablo Monguió, es de estilo historicista con influencia neomudéjar, diseñada para armonizar con el conjunto arquitectónico. En el interior, la catedral alberga obras de gran valor histórico y artístico, entre ellas el retablo mayor, realizado entre 1532 y 1536 por Gabriel Joly, dedicado a la Asunción de la Virgen, así como numerosas pinturas y piezas de orfebrería de los siglos XVII y XVIII. Un detalle curioso son los 2 relojes de sol en la fachada de la catedral. Uno se sitúa junto a la portada principal, orientado hacia levante, y el otro al lado opuesto,
orientado hacia poniente. Ambos emplean una varilla de hierro como gnomon y muestran cómo se medía el tiempo antes de la llegada de los relojes mecánicos. La Catedral de Santa María de Mediavilla es un monumento religioso y una obra maestra del arte mudéjar aragonés, con una historia de más de 8 siglos y reconocida por la UNESCO dentro del conjunto de la arquitectura mudéjar de Aragón. El torico es uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad de Teruel. Se trata de una pequeña escultura de bronce que representa a un toro, ubicada en lo alto de una columna en la Plaza del Torico, el corazón del casco histórico de la ciudad. La escultura actual data de 1851 y fue realizada por el escultor Rafael Martínez Zaragoza. Sin embargo, la tradición de colocar un toro en la plaza se remonta al menos al siglo XVI, cuando se erigió un pequeño toro de piedra. La figura simboliza la fuerza y la identidad de la ciudad y ha sido objeto de numerosos festejos y celebraciones locales. La columna que sostiene al torico mide aproximadamente 4 metros de altura, y la escultura en sí tiene un tamaño reducido, lo que le da un encanto particular, casi como un gigante diminuto en el centro de la plaza. Alrededor de la plaza se celebran diversas festividades, siendo la más destacada las fiestas de San Juan y San Pedro, en las que el torico se convierte en protagonista de las tradiciones locales. El torico no solo es un símbolo festivo, sino también un punto de referencia urbano, utilizado históricamente como lugar de encuentro para habitantes y visitantes, y un icono que representa la historia y la cultura de Teruel. La escalinata del Óvalo es un conjunto de escaleras monumentales ubicado en Teruel, construido a principios del siglo XX para salvar el desnivel existente entre la zona conocida como el Óvalo y las calles del casco histórico de la ciudad. Su función principal es facilitar el tránsito peatonal en una zona con fuerte pendiente. La escalera está construida principalmente en piedra y ladrillo, con un diseño funcional y sobrio. Se organiza en varios tramos conectados por placetas intermedias, que permiten descansar durante la subida y suavizan la pendiente. A lo largo de la escalera se colocaron farolas en 2 niveles, distribuidas para iluminar el recorrido de forma uniforme y práctica. La escalinata del Óvalo se ha convertido en un elemento emblemático del urbanismo turolense, mostrando cómo se resolvían los retos de desnivel en la planificación de la ciudad. Desde su construcción, ha facilitado la comunicación entre barrios y se ha integrado de manera armoniosa en el entorno urbano. Su valor histórico y arquitectónico refleja la capacidad de Teruel para combinar funcionalidad y coherencia estética en espacios urbanos. Ahora nos trasladamos a Utrillas, en la provincia de Teruel, para conocer uno de los patrimonios industriales más singulares de Aragón, el tren minero de Utrillas y el parque temático de la minería y el ferrocarril. La historia del ferrocarril en Utrillas está íntimamente ligada a la explotación del carbón en la comarca de las cuencas mineras. A principios del siglo XX se construyó un ferrocarril de carácter minero que conectaba Utrillas con Zaragoza, transportando tanto mineral como personas y mercancías. La línea estuvo en funcionamiento entre 1904 y 1966, antes de ser sustituida por transporte por carretera. Hoy, el tren minero de Utrillas funciona como tren turístico y es uno de los principales atractivos de la localidad. En el parque temático se pueden ver locomotoras históricas restauradas, como la locomotora de vapor Ulla, de 1903, y la locomotora diésel Deutz, de 1958, que se utilizan para realizar recorridos cortos por un tramo de vía de aproximadamente 2,5 kilómetros, entre el Pozo de Santa Bárbara y los museos del parque. Las visitas al tren son guiadas y pensadas para todo tipo de público. Durante el recorrido, los visitantes aprenden sobre la historia de la minería en la comarca, el funcionamiento del ferrocarril, y cómo era la vida de los mineros en los primeros años del siglo XX. Además, el personal del parque, incluidos antiguos mineros y voluntarios, explican los detalles de las locomotoras, el material ferroviario y la infraestructura minera original. El parque temático de la minería y el ferrocarril también incluye varios museos complementarios. El Museo de las Lámparas alberga una de las colecciones más completas de lámparas mineras de Europa, mientras que el Museo de la Ciencia y Arqueología Minera, situado en el antiguo Hospital Minero, muestra herramientas, documentos y objetos relacionados con la actividad minera y la historia industrial de Utrillas.
Gracias a este proyecto, iniciado en 2012 con la restauración de locomotoras y vías, el tren permite a los visitantes vivir una experiencia única, combinando historia, tecnología y patrimonio industrial. El recorrido en locomotora histórica ofrece una experiencia inmersiva, donde se puede observar la maquinaria en funcionamiento y entender cómo se transportaba el carbón que impulsó la economía de la comarca. Visitar el tren minero de Utrillas es, por tanto, una forma de adentrarse en la historia industrial de Aragón, conocer la importancia del carbón en la provincia de Teruel y disfrutar de una experiencia educativa y práctica que conecta el pasado con el presente. Y ahora llegamos a nuestro último destino, Zaragoza, la capital de Aragón. Situada a orillas del río Ebro, Zaragoza es una ciudad que combina historia milenaria, patrimonio artístico y cultural, con una vibrante vida urbana contemporánea. Fundada por los romanos como Caesar Augusta, la ciudad conserva vestigios de su pasado romano, como murallas, termas y foros, integrados en un tejido urbano moderno. A lo largo de los siglos, Zaragoza ha sido también un importante centro musulmán y cristiano, reflejado en su arquitectura, que mezcla estilos románico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco. Zaragoza es especialmente conocida por su arte mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con ejemplos sobresalientes como la Torre de San Pablo, la Torre de El Salvador y la Basílica del Pilar. Además, la ciudad ofrece amplias plazas, calles comerciales, parques urbanos y una gastronomía que combina tradición aragonesa con propuestas modernas. Recorrer Zaragoza es adentrarse en más de 2000 años de historia, explorando sus monumentos, museos y barrios históricos, desde el casco antiguo hasta el moderno barrio de Lactur, siempre con el río Ebro como hilo conductor de su desarrollo urbano. Uno de los símbolos más reconocibles de Zaragoza y de toda España, la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Situada a orillas del río Ebro, este templo es un referente del arte barroco y un importante centro de peregrinación mariana. La devoción a la Virgen del Pilar se remonta al siglo I, según la tradición, cuando la Virgen se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza, dejando como señal un pilar de piedra. La construcción del edificio actual comenzó en 1681 y se prolongó durante el siglo XVIII, adoptando un estilo barroco aragonés con cúpulas policromadas y una planta de nave única con capillas laterales. La basílica está coronada por 4 torres y 11 cúpulas, cada una con decoración característica y vistas impresionantes desde el exterior. En el interior destaca el retablo mayor, realizado en mármol y bronce, y el Camino de la Virgen del Pilar, donde los peregrinos depositan ofrendas. Además, alberga obras de gran valor artístico, como frescos de Goya, situados en la cúpula del presbiterio. La basílica se puede visitar recorriendo sus naves, capillas y el museo, que conserva reliquias, objetos litúrgicos y documentación histórica de siglos de devoción. También es posible subir a algunas de las torres para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y del río Ebro, un punto ideal para fotografías y para comprender la magnitud del templo dentro del paisaje urbano de Zaragoza. Cada año, miles de peregrinos y visitantes recorren la basílica, especialmente durante la Fiesta del Pilar, en octubre, cuando la ciudad se llena de actos religiosos, culturales y festivos, consolidando al Pilar como un centro de historia, arte y tradición viva. Visitar la Catedral Basílica del Pilar permite apreciar la combinación única de arquitectura, arte y espiritualidad que ha convertido a Zaragoza en un referente cultural y religioso de España y de Europa. El río Ebro es el más largo de España y atraviesa la ciudad de Zaragoza, siendo un elemento central en su historia, urbanismo y paisaje. Desde la época romana, el Ebro ha condicionado la ubicación de la ciudad, facilitando el comercio, la comunicación y la defensa. A su paso por Zaragoza, el río cuenta con puentes históricos y modernos, entre los que destacan el puente de piedra, de origen medieval, y los puentes contemporáneos que conectan la ciudad moderna con el casco histórico. Las riberas del Ebro han sido rehabilitadas como espacios de ocio y paseo, con senderos peatonales y zonas verdes que permiten disfrutar de la naturaleza en pleno entorno urbano. El Ebro también tiene un papel central en la vida cultural y festiva de Zaragoza. Durante la Fiesta del Pilar, los fuegos artificiales y las actividades fluviales se desarrollan a lo largo del río, convirtiéndolo en un escenario de eventos multitudinarios. Además, su cauce y meandros albergan aves y flora autóctona, ofreciendo oportunidades de observación de la biodiversidad local.
Recorrer las riberas del Ebro permite contemplar vistas emblemáticas de la ciudad, incluyendo la Catedral Basílica del Pilar, el Puente de Piedra y los barrios históricos que se alinean con el río. El Ebro no solo es un río, sino un hilo conductor que conecta historia, cultura y vida cotidiana en Zaragoza, haciendo que cualquier visita a la ciudad sea más completa y visualmente atractiva. La Plaza de Nuestra Señora del Pilar es el corazón de Zaragoza y uno de los espacios urbanos más emblemáticos de España. Situada frente a la Catedral Basílica del Pilar, esta plaza combina historia, monumentalidad y vida ciudadana. Es una de las plazas más grandes de España, con más de 14.000 metros cuadrados, rodeada de edificios históricos y modernos que armonizan con la magnificencia del Pilar. A lo largo de los siglos, ha sido escenario de celebraciones religiosas, festivas y culturales, incluyendo la famosa ofrenda de flores a la Virgen del Pilar durante la Fiesta del Pilar, uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad. En la plaza se pueden contemplar elementos artísticos y monumentales, como la Fuente de la Hispanidad, un amplio estanque circular que simboliza la unión de Hispanoamérica con España, y diversas esculturas dedicadas a personajes históricos y acontecimientos relevantes de Zaragoza. La plaza es también un punto de partida ideal para recorrer el casco histórico, con acceso directo a calles comerciales, restaurantes, museos y el paseo de la ribera del río Ebro. Durante el día, la plaza es un espacio de encuentro y ocio, mientras que por la noche se ilumina con luces que resaltan la fachada barroca del Pilar y crean un ambiente único para visitantes y locales. Visitar la Plaza de Nuestra Señora del Pilar permite apreciar la grandiosidad del Pilar, vivir la vida urbana de Zaragoza y entender cómo la ciudad combina historia, cultura y vida cotidiana en un solo espacio abierto. En la Plaza de Nuestra Señora del Pilar, junto a la Fuente de la Hispanidad, se encuentra un globo terráqueo de hormigón, una de las piezas escultóricas más representativas de la plaza. La obra fue realizada en 1991 por el escultor Francisco Rayo Laoz, como parte de la renovación urbana encargada por el Ayuntamiento de Zaragoza. El globo tiene aproximadamente 3,1 metros de diámetro y está elaborado en hormigón armado, con relieves que representan los continentes. Forma parte del conjunto de la Fuente de la Hispanidad, que incluye también un estanque con el mapa de Centroamérica y Sudamérica y 3 bloques prismáticos que evocan las carabelas de Cristóbal Colón. Su ubicación y simbolismo están relacionados con la hispanidad y el encuentro entre culturas, en un espacio presidido por la Basílica del Pilar, uno de los templos más importantes de Zaragoza. El globo terráqueo es además un elemento muy fotografiado por visitantes y locales, ya que combina dimensión, arte contemporáneo y contexto histórico. Visitar este globo permite observar cómo el espacio público de Zaragoza integra arte moderno con significado histórico y cultural, dialogando con monumentos de siglos anteriores y con la vida cotidiana de la ciudad. La Fuente de la Hispanidad es uno de los elementos más emblemáticos de la Plaza de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Inaugurada en 1991, la fuente se diseñó como parte de la remodelación de la plaza y su principal objetivo es representar la unidad de Hispanoamérica y España a través de un diseño moderno y simbólico. La fuente consiste en un estanque circular de gran tamaño, en cuyo centro se encuentra el globo terráqueo de hormigón, rodeado por 3 bloques prismáticos que simbolizan las carabelas con las que Cristóbal Colón realizó su primer viaje al Nuevo Mundo. Sobre la superficie del agua está representado un mapa de Centroamérica y Sudamérica, creando un conjunto que integra arte y geografía de manera simbólica. La Fuente de la Hispanidad también destaca por su juego de agua y luz, que realza la escultura del globo y los prismas durante el día y la noche, convirtiéndola en un punto muy fotografiado tanto por turistas como por los propios zaragozanos. Además, se ha convertido en un espacio de encuentro y paseo, permitiendo contemplar la Basílica del Pilar y los edificios históricos que rodean la plaza. Visitar la Fuente de la Hispanidad permite entender cómo Zaragoza combina arte contemporáneo, simbolismo histórico y funcionalidad urbana, creando un espacio que dialoga con su patrimonio monumental y ofrece un atractivo visual y educativo para quienes recorren la ciudad. El Torreón de la Azuda es uno de los testimonios más antiguos y sorprendentes de la historia de Zaragoza. Se trata de la torre que queda en pie del antiguo Palacio de la Azuda, también llamado Azuda o Suda, que fue el alcázar o sede del gobierno durante la época musulmana de la ciudad. La torre original fue construida como parte del Palacio del Gobernador en el año 918, levantado sobre una sección de la muralla romana de la ciudad.
Zaragoza, conocida entonces como Saracusta, era una ciudad estratégica de la frontera musulmana y contaba con defensas sólidas que incluían esta muralla. Tras la conquista cristiana de Zaragoza en 1118 por las tropas de Alfonso I el Batallador, el edificio pasó a ser palacio real y sede de los reyes de Aragón hasta que en el siglo XIII se trasladó la residencia a la Aljafería. A lo largo de los siglos, el Torreón de la Azuda ha tenido distintos usos. Después de su función como palacio pasó a ser hospital bajo la Orden de San Juan de Jerusalén, e incluso llegó a servir de cárcel real, donde estuvieron presos Jaime y el Conquistador y su esposa Leonor tras un levantamiento nobiliario en 1224. La apariencia que vemos hoy es fruto de una reconstrucción realizada en la segunda mitad del siglo XVI, que se superpuso a las estructuras anteriores. En el siglo XX el torreón fue restaurado y adaptado para albergar una oficina municipal de turismo, lo que permite combinar función práctica con conservación histórica. Una de las experiencias más recomendadas para los visitantes es subir por las escaleras hasta el Mirador de las Cuatro Culturas, en la última planta del torreón. Desde allí se obtienen vistas panorámicas de 360 grados sobre el centro histórico de Zaragoza, que ponen en perspectiva la mezcla de legado romano, islámico, cristiano y moderno que caracteriza a la ciudad. El Torreón de la Azuda está situado en la glorieta de Pío XII, junto a la Plaza del Pilar, detrás de la Fuente de la Hispanidad y al lado de la iglesia de San Juan de los Panetes, en un área de gran valor arqueológico donde aún pueden verse restos de la muralla romana bajo el pavimento del vestíbulo. Visitar este torreón es una forma de recorrer más de 1000 años de historia urbana en Zaragoza, con un monumento que ha cambiado de función y significado con cada época, desde fortaleza defensiva hasta mirador y punto de información turística. El Mercado Central de Zaragoza es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y un referente del modernismo arquitectónico en Aragón. Su construcción comenzó en 1895 y finalizó en 1903, bajo la dirección de los arquitectos Fermín Alvira y Francisco Íñiguez, quienes combinaron elementos metálicos con ladrillo y cerámica, característicos de la arquitectura de mercado de la época. El edificio destaca por su estructura de hierro y vidrio, que permite una gran iluminación natural y un espacio diáfano ideal para la distribución de puestos. Su planta rectangular está rodeada de fachadas de ladrillo visto, decoradas con azulejos y motivos ornamentales de cerámica vidriada, que aportan color y carácter al conjunto. La cubierta, formada por bóvedas de hierro y vidrio, crea un espacio amplio y luminoso que ha permitido mantener el mercado en funcionamiento durante más de un siglo. El Mercado Central no solo es un espacio comercial, sino también un lugar de interés turístico y cultural. Alberga más de 300 puestos de productos frescos, como frutas, verduras, carnes, pescados y productos típicos de Aragón, lo que permite a los visitantes conocer la gastronomía local y la vida cotidiana de los zaragozanos. Además, el mercado organiza actividades culturales, talleres gastronómicos y eventos gastronómicos que acercan a los visitantes a la tradición culinaria de la región. Entre los detalles arquitectónicos más destacados se encuentran los escalones de cerámica en la entrada principal, los arcos de medio punto y las columnas de hierro fundido que sostienen las bóvedas de la cubierta. También es visible la integración de motivos florales y geométricos en los azulejos que decoran la fachada, reflejando la riqueza ornamental del modernismo aragonés. Visitar el Mercado Central permite experimentar la combinación de patrimonio histórico, arquitectura y vida urbana, y es un punto ideal para acercarse a la gastronomía aragonesa y observar la dinámica diaria de Zaragoza, desde los comerciantes hasta los clientes locales. La calle Alfonso I es una de las arterias principales del centro de Zaragoza y un eje fundamental para recorrer la ciudad histórica y comercial. Su trazado conecta la Plaza del Pilar, donde se encuentra la Basílica del Pilar, con la Plaza de España, facilitando el tránsito peatonal y vehicular en el corazón urbano de Zaragoza. Esta calle recibe su nombre en honor a Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y conquistador de Zaragoza en 1118, quien incorporó la ciudad al Reino de Aragón tras la ocupación musulmana. Su ubicación estratégica ha hecho de Alfonso I un espacio de importancia histórica, comercial y cultural desde siglos atrás. La calle Alfonso I combina edificios históricos con comercios modernos, creando un recorrido que permite observar la evolución urbana de Zaragoza.
Entre los edificios destacados se encuentran antiguas fachadas barrocas y neoclásicas, así como edificios de principios del siglo XX que conservan elementos decorativos típicos de la arquitectura aragonesa. Durante el paseo por Alfonso I es posible encontrar tiendas tradicionales, restaurantes y cafeterías, así como acceso a museos y plazas cercanas, convirtiéndola en un eje de actividad turística y comercial. La calle también forma parte de rutas culturales y peatonales que conectan los principales monumentos del centro, incluyendo el Mercado Central, la Plaza del Pilar y la Plaza de España. Visitar la calle Alfonso I permite experimentar la vida urbana zaragozana, disfrutar del comercio local y entender cómo el pasado histórico se integra con la modernidad de la ciudad, en un recorrido que une cultura, patrimonio y dinamismo contemporáneo. El puente de Nuestra Señora del Pilar es uno de los cruces más emblemáticos del río Ebro en Zaragoza, situado frente a la Basílica del Pilar. Este puente conecta el centro histórico con zonas situadas en la margen derecha del río, y es exclusivamente peatonal, permitiendo el paso seguro de visitantes y locales a pie. La estructura actual se construyó entre 1961 y 1967, reemplazando antiguos puentes de madera y metálicos que habían sido destruidos o dañados por inundaciones y conflictos a lo largo de los siglos. Su diseño combina funcionalidad y estética, con arcos amplios y un tablero que facilita la circulación peatonal. El puente ofrece vistas panorámicas privilegiadas del río Ebro y de la Basílica del Pilar, convirtiéndose en un punto muy fotografiado por turistas y zaragozanos. Desde sus pasarelas se puede observar el reflejo del Pilar en el agua y el conjunto de puentes históricos y modernos que atraviesan el Ebro en Zaragoza, como el Puente de Piedra y el Puente de Santiago. El puente de Nuestra Señora del Pilar no solo cumple una función de conexión peatonal, sino que también forma parte de las rutas turísticas de la ciudad. Caminar por el puente permite apreciar la relación entre el río y el desarrollo urbano, así como el contraste entre la arquitectura monumental del centro histórico y las zonas más modernas de la ciudad. Visitar este puente ofrece una experiencia visual y cultural, siendo un punto estratégico para contemplar la Basílica del Pilar, la Plaza del Pilar y el río Ebro, y para conectar distintos espacios emblemáticos de Zaragoza en un recorrido a pie. La Catedral del Salvador de Zaragoza, conocida popularmente como la SEO, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad y un ejemplo destacado de la arquitectura mudéjar aragonesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en la Plaza de la SEO, en pleno casco histórico, muy cerca de la Basílica del Pilar. La SEO se construyó sobre los restos de la antigua catedral visigoda y la posterior mezquita mayor de Saracusta, integrando elementos de distintas épocas y estilos. Su estructura combina románico, gótico, mudéjar, renacentista y barroco, reflejando la evolución histórica de Zaragoza y la convivencia de culturas a lo largo de los siglos. Entre los elementos más destacados de la catedral se encuentra el altar mayor barroco, la capilla del Corporal, famosa por albergar la reliquia del milagro eucarístico del Corporal de Daroca, y el cimborrio mudéjar, una de las obras maestras del arte mudéjar en Aragón. También destacan los retablos y pinturas de artistas aragoneses y europeos, que enriquecen el patrimonio artístico del templo. La SEO puede visitarse recorriendo sus naves, capillas, claustro y museo, donde se conservan objetos litúrgicos, tapices y documentos históricos que permiten conocer la vida religiosa y cultural de Zaragoza desde la Edad Media hasta la actualidad. Además, la catedral ofrece visitas guiadas que explican los detalles arquitectónicos, históricos y artísticos de cada espacio, haciendo la experiencia más completa y educativa. Visitar la Catedral del Salvador permite comprender la confluencia de culturas y estilos artísticos que caracteriza a Zaragoza, apreciar la riqueza del arte mudéjar y conocer un edificio que ha sido testigo de siglos de historia, religión y vida urbana en la ciudad. El Palacio de la Aljafería es uno de los monumentos más emblemáticos de Zaragoza y un ejemplo destacado de la arquitectura islámica en España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro del conjunto del arte mudéjar de Aragón. Se encuentra situado al suroeste del centro histórico, rodeado de murallas y jardines, y constituye uno de los edificios mejor conservados de la Zaragoza musulmana. La Aljafería fue construida en el siglo XI, durante el reinado de Ahmad al-Muqtadir, como un palacio fortificado destinado a residencia de la nobleza islámica y centro administrativo del reino de Taifa de Zaragoza. Su diseño combina función defensiva y residencia lujosa, con murallas, torres,
patios y salas decoradas con yeserías, arcos de herradura y motivos geométricos y vegetales propios del arte islámico. Tras la conquista cristiana de Zaragoza en 1118, el palacio pasó a ser residencia de los reyes de Aragón y sede de la Inquisición, y posteriormente se adaptaron espacios para el Parlamento de Aragón, que actualmente sigue teniendo su sede en la Aljafería. Estas transformaciones reflejan la superposición de estilos y épocas, incluyendo elementos mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos. Entre los espacios más destacados del palacio se encuentran el patio de Santa Isabel, el Salón del Trono y la Sala Dorada, que conservan la riqueza ornamental de yeserías, azulejos y techos artesonados. Además, el palacio cuenta con un recorrido museístico que permite conocer la historia del edificio, su arquitectura, el arte islámico y mudéjar, y la evolución política y social de Aragón a lo largo de los siglos. El Palacio de la Aljafería puede visitarse tanto por libre como mediante visitas guiadas, que explican en detalle la historia de cada sala, la simbología de los elementos decorativos y la función original de cada espacio. También se organizan actividades culturales y exposiciones temporales, que hacen que la visita sea dinámica y enriquecedora. Visitar la Aljafería permite experimentar la confluencia de culturas y estilos arquitectónicos, conocer el esplendor de la Zaragoza islámica, y entender cómo un edificio puede reflejar más de 1000 años de historia, pasando de palacio taifa a residencia real, sede inquisitorial y parlamento moderno. El patio de Santa Isabel es uno de los espacios más emblemáticos del Palacio de la Aljafería en Zaragoza y constituye un ejemplo destacado de la arquitectura mudéjar aragonesa. Este patio fue reformado durante la época cristiana, conservando elementos originales del palacio islámico del siglo XI y adaptándolos a las necesidades de los reyes de Aragón. El patio es de planta rectangular y se organiza en torno a un patio porticado, donde se combinan columnas y arcos de medio punto y de herradura, que reflejan la herencia islámica del edificio. Las paredes y techos presentan decoraciones mudéjares, con yeserías ornamentales, motivos geométricos y florales que muestran el refinamiento artístico de la época. El nombre Santa Isabel se debe a la reina Isabel de Aragón, quien vivió en la Aljafería y contribuyó a la reforma y mantenimiento de sus espacios durante el siglo XV. El patio sirvió como centro de acceso y circulación dentro del palacio, uniendo estancias residenciales, salas de audiencia y áreas de servicio, y permitiendo la entrada de luz y ventilación natural. Hoy, el patio de Santa Isabel se conserva en muy buen estado y es uno de los puntos más visitados por los turistas. Permite contemplar la superposición de elementos islámicos y cristianos, ofreciendo una visión clara de cómo el palacio evolucionó a lo largo de los siglos. Durante las visitas guiadas, los expertos explican los detalles de la decoración, la simbología de los motivos mudéjares y la función histórica de cada espacio. Visitar el patio de Santa Isabel es una oportunidad para adentrarse en la historia y el arte del Palacio de la Aljafería, comprender la influencia islámica en la arquitectura aragonesa y disfrutar de un espacio que combina belleza estética, funcionalidad y valor histórico en pleno corazón de Zaragoza. La Pasarela del Voluntariado es una infraestructura peatonal y ciclista que cruza el río Ebro en Zaragoza, conectando los barrios de la Almozara y el Actur a la altura del meandro de Ranillas. Fue inaugurada el 24 de abril de 2008 como parte de las obras preparatorias de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, y su nombre rinde homenaje a los más de 1000 voluntarios que colaboraron en ese evento. Se trata de una pasarela atirantada diseñada por el ingeniero Javier Manterola, reconocido por sus puentes modernos y estructuras ligeras. El tablero tiene una longitud total de 277 metros, de los cuales 230 metros se desarrollan en un tramo curvo y otros 47 metros en tramo recto. La pasarela se sostiene gracias a 46 tirantes metálicos que parten de un mástil inclinado sobre el puente, creando una imagen esbelta y contemporánea sobre el río. La anchura total de la estructura es de 4,5 metros, de los cuales aproximadamente 4,2 metros son útiles para el paso de peatones y ciclistas. La superficie transitable cuenta con tratamiento antideslizante, y las barandillas y paneles protectores están fabricados en acero y vidrio de seguridad, ofreciendo confort, seguridad y visibilidad para quienes cruzan la pasarela. La pasarela no solo cumple una función práctica al facilitar el paso entre barrios, sino que también se ha convertido en símbolo urbano de Zaragoza y en referencia de la arquitectura contemporánea sobre el Ebro.
Desde ellas se obtienen vistas panorámicas del río, del casco urbano y de otros puentes históricos, lo que la convierte en un recorrido muy valorado tanto por residentes como por visitantes. La pasarela del voluntariado se integra en el contexto del Meandro de Ranillas, un área que acoge espacios de ocio, parques fluviales y rutas peatonales y ciclistas que conectan zonas activas de la ciudad. Por su importancia como infraestructura peatonal y por su relación con la Expo 2008, forma parte de las rutas recomendadas para quienes exploran Zaragoza caminando o en bicicleta. Visitar la pasarela del voluntariado permite experimentar un espacio donde ingeniería contemporánea, memoria del voluntariado y paisaje urbano se encuentran sobre el río Ebro, ofreciendo un punto de vista diferente de Zaragoza y un paseo agradable sobre sus aguas, combinando utilidad, diseño y belleza urbana. El pabellón Puente es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de Zaragoza en el siglo XXI y un símbolo del cambio urbano que supuso la Exposición Internacional Zaragoza 2008, dedicada al agua y al desarrollo sostenible. Fue diseñado por la prestigiosa arquitecta británico-iraquí Zaha Hadid, ganadora del Premio Pritzker de Arquitectura, y desde entonces se ha convertido en uno de los hitos contemporáneos de la ciudad. Construido entre 2006 y 2008, este edificio puente se levanta sobre el río Ebro con una estructura cubierta que a una función de pasarela, peatonal y espacio expositivo. Su planta tiene una longitud de aproximadamente 270 a 280 metros, con una traza ligeramente curvilínea que imita la forma de un gladiolo tendido sobre el río, con un extremo estrecho apoyado en la margen derecha y otro que se bifurca en 3 ramales sobre la margen izquierda. Durante la Expo Zaragoza 2008, el pabellón Puente actuó como entrada principal al recinto expositivo y albergó la muestra temática al agua, recurso único, donde se abordaba la importancia del agua como recurso vital y las buenas prácticas para su gestión. Para ello, el interior del pabellón se dividía en distintos módulos expositivos que recorrían conceptos relacionados con el agua y su relación con la sociedad. La construcción del pabellón fue un desafío técnico y de ingeniería. Para sostener la enorme estructura sobre el Ebro fue necesario construir cimientos que alcanzan profundidades muy superiores a lo habitual en puentes, aprovechando también una pequeña isla en medio del cauce como apoyo intermedio. Tras la finalización de la Expo, el pabellón Puente ha continuado formando parte del paisaje urbano de Zaragoza. La entidad bancaria Ibercaja adquirió el edificio y lo transformó en sede del proyecto Mobility City, un museo tecnológico enfocado en movilidad sostenible, innovación y futuro del transporte, con espacios de exposición interactiva, simuladores y actividades educativas. El pabellón combina arquitectura y funcionalidad, y es considerado el único puente habitado de España y uno de los pocos edificios de este tipo en el mundo, ya que no solo sirve de paso para peatones, sino que aloja espacios habitables y de exposición en su interior. Visitar el pabellón Puente permite apreciar de primera mano cómo la arquitectura contemporánea puede dialogar con la ingeniería y el paisaje urbano del Ebro, proporcionando un punto de interés arquitectónico, histórico y cultural que complementa la visita a otros espacios de la Expo 2008 y al entorno del río en Zaragoza. Las pérgolas frente fluvial del río Ebro en Zaragoza son estructuras modernas ubicadas en la margen izquierda del río, cerca de la zona del Meandro de Ranillas y del pabellón Puente. Estas pérgolas forman parte del proyecto de rehabilitación y recuperación del paseo fluvial, diseñado para mejorar la accesibilidad, el ocio y el disfrute del entorno urbano junto al río. Construidas en materiales resistentes y ligeros, como acero y madera tratada, las pérgolas ofrecen sombra y protección frente al sol, creando un espacio agradable para caminar, descansar o contemplar el río y los puentes cercanos. Su diseño combina funcionalidad y estética, integrándose con el paisaje fluvial y los jardines adyacentes, y generando un entorno urbano agradable que promueve la conexión entre la ciudad y el Ebro. Estas estructuras se utilizan también como espacios de encuentro social y cultural, donde locales y turistas pueden realizar actividades al aire libre, pasear, practicar deporte o simplemente disfrutar de las vistas panorámicas del río. Desde las pérgolas se pueden observar algunos de los puentes más emblemáticos de Zaragoza, como el pabellón Puente, la pasarela del voluntariado y el puente de la Almozara, así como los espacios verdes del paseo fluvial. El paseo junto a las pérgolas está integrado en un recorrido peatonal y ciclista que recorre la ribera del Ebro, conectando distintos barrios y zonas de interés urbano y cultural. Gracias a esta integración, las pérgolas se han convertido en un punto de descanso y contemplación,
ideal para fotografiar el paisaje urbano, disfrutar de un paseo al atardecer o simplemente relajarse frente al río. Visitar las pérgolas frente fluvial permite experimentar cómo Zaragoza ha apostado por espacios urbanos sostenibles y de calidad, combinando naturaleza, arquitectura ligera y servicios para el ciudadano, y ofreciendo un lugar de encuentro que conecta la historia y el presente de la ciudad con el entorno natural del Ebro. Una de las instalaciones más singulares del Parque del Agua Luis Buñuel en Zaragoza es la Gran Noria Hidráulica, conocida como Naura al Salam o Noria de la Paz, ubicada junto al edificio de cabecera del parque. Esta estructura es un elemento artístico e hidráulico que simboliza la importancia del agua y la tradición de las tecnologías hidráulicas en distintas culturas mediterráneas. La noria tiene un diámetro de aproximadamente 16,5 metros y fue construida originalmente para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, que tuvo como tema central el agua y la sostenibilidad. En su diseño participaron artistas franceses y artesanos especializados procedentes de Hama, en Siria, una ciudad con una tradición centenaria en la construcción de norias hidráulicas de gran tamaño. La función de esta noria no es solo decorativa, representa un intermediario entre el río y la tierra, evocando cómo las ruedas de agua históricas elevaban el agua de ríos y acequias para sistemas de riego tradicionales. Su presencia en Zaragoza pretende resaltar la generosidad del agua y su papel como sinónimo de vida y energía duradera, así como crear un diálogo cultural entre distintos pueblos del Mediterráneo. El diseño original de la noria era de madera, construida por artesanos sirios y aragoneses utilizando técnicas tradicionales. A partir de 2011, esta noria fue reconstruida con materiales más duraderos, como acero corten, para garantizar su estabilidad y mantenimiento en el entorno urbano del parque. La noria se integra en el sistema hidráulico del Parque del Agua, que capta agua del río Ebro y la distribuye por canales, estanques y zonas de riego dentro del parque como parte de un paisaje diseñado para coexistir con fenómenos naturales como las crecidas del río. Visitar la Noria de la Paz en el Parque del Agua Luis Buñuel permite apreciar un elemento que combina arte, ingeniería hidráulica y simbolismo cultural, y que invita a reflexionar sobre la gestión sostenible del agua y las tradiciones milenarias de ingeniería que, a lo largo de la historia, han permitido aprovechar los recursos hídricos en distintas partes del mundo. La Torre del Agua es uno de los iconos más reconocibles del Parque del Agua Luis Buñuel y de la ciudad de Zaragoza. Fue construida con motivo de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, dedicada al agua y al desarrollo sostenible, y desde entonces se ha convertido en un símbolo arquitectónico y urbano que marca la entrada a la zona del meandro del Ebro. Esta torre tiene una altura de 76 metros y una forma elíptica que recuerda a una gota de agua, simbolizando el elemento central de la Expo 2008. Su estructura combina acero, hormigón y vidrio, y está concebida como un mirador panorámico que permite a los visitantes contemplar Zaragoza, el río Ebro y el Parque del Agua desde las alturas. Durante la Expo, la Torre del Agua albergaba una exposición interactiva sobre el ciclo del agua, donde los visitantes podían aprender de manera didáctica sobre la importancia del agua como recurso, su conservación y las tecnologías relacionadas con su gestión. Se habilitaron pantallas, paneles informativos y espacios interactivos que mostraban la relación entre el agua y la sostenibilidad ambiental. El acceso al mirador se realiza mediante ascensores panorámicos, que permiten una subida rápida mientras se observa la estructura interna de la torre y los elementos arquitectónicos que la hacen única. Una vez en la cima, las vistas abarcan 360 grados sobre la ciudad, incluyendo el Parque del Agua, los puentes sobre el Ebro, la Basílica del Pilar y el Pabellón Puente. Tras la Expo 2008, la Torre del Agua ha sido conservada como referente arquitectónico y cultural, formando parte del recorrido turístico del Parque del Agua Luis Buñuel. Aunque la exposición original se desmontó, el mirador sigue abierto al público en determinados horarios y es un punto obligado para quienes desean comprender la escala y el diseño del parque, así como disfrutar de la panorámica de Zaragoza. Visitar la Torre del Agua permite combinar educación ambiental, arquitectura contemporánea y turismo panorámico, ofreciendo una experiencia completa donde el agua, la sostenibilidad y la ciudad se encuentran en un solo lugar. La torre es un ejemplo de cómo la infraestructura puede convertirse en un símbolo urbano y un espacio de contemplación, integrado en un entorno que combina naturaleza, ocio y cultura. Aunque Zaragoza no está situada junto al mar, la ciudad ha desarrollado varias playas fluviales a orillas del río Ebro que se han convertido en espacios de ocio muy populares durante los meses de verano.
Estas playas urbanas se encuentran principalmente en el Parque del Agua Luis Buñuel, un área diseñada para el ocio, el deporte y la educación ambiental, y permiten a los zaragozanos y visitantes disfrutar del agua en pleno entorno urbano. La más conocida es la playa de la Alfranca, un espacio acondicionado con arena fina, zonas de sombra, pasarelas de madera y áreas verdes, que simula la experiencia de una playa junto a un río. Este espacio cuenta con servicios de seguridad, socorristas y accesos para personas con movilidad reducida, garantizando que toda la familia pueda disfrutar de la actividad con comodidad y seguridad. Otras playas fluviales del Parque del Agua incluyen zonas con piscinas naturales, áreas de chapoteo y pequeñas playas de arena, todas diseñadas para ofrecer un entorno seguro y atractivo para el baño y la recreación. Estas instalaciones forman parte del sistema de gestión sostenible del agua del parque, que utiliza técnicas de depuración y recirculación para mantener la calidad del agua y proteger el ecosistema del río Ebro. Las playas de Zaragoza no solo son un lugar de baño, también se integran con senderos peatonales y ciclistas, zonas de picnic, pérgolas y áreas deportivas, creando un entorno urbano donde la naturaleza, el ocio y el deporte se combinan. Los visitantes pueden disfrutar de kayak, paddle surf o piragüismo en algunas zonas, haciendo de estas playas un punto activo para la práctica de deportes acuáticos en el río. Visitar las playas de Zaragoza permite experimentar una alternativa urbana a las playas tradicionales, donde se combina la recreación con la educación ambiental y la integración paisajística con el río Ebro. Estas zonas reflejan cómo la ciudad ha sabido aprovechar sus recursos hídricos para ofrecer espacios de ocio sostenibles, seguros y atractivos, incluso en un entorno sin costa marina. Este viaje por Aragón nos ha permitido descubrir una comunidad diversa, auténtica y profundamente ligada a su historia y a su territorio. Desde pueblos medievales como Albarracín o Mora de Rubielos, hasta ciudades con un legado monumental impresionante como Teruel y Zaragoza, Aragón demuestra que es un destino que combina patrimonio, naturaleza e identidad propia. Hemos recorrido murallas, catedrales, monasterios, paisajes fluviales y ejemplos de arquitectura contemporánea, comprobando cómo el pasado y el presente conviven de forma natural. Aragón no es un destino de masas, y precisamente ahí reside gran parte de su atractivo. Ofrece experiencias tranquilas, paisajes abiertos y un contacto más directo con su cultura y su gente. Este recorrido también pone en valor la importancia del agua en Aragón, visible en balnearios, ríos, norias, puentes y grandes proyectos como la Expo de Zaragoza 2008. El agua ha sido y sigue siendo un elemento clave para entender el desarrollo histórico, económico y social de esta tierra. Viajar por Aragón es hacerlo sin prisas, dejando espacio para la sorpresa, para los detalles y para disfrutar tanto de los grandes monumentos como de los pequeños rincones que no siempre aparecen en las guías más conocidas. Para recorrer Aragón con comodidad, el coche es la mejor opción, especialmente si se visitan pueblos como Albarracín, Alhama de Aragón o Nuévalos, donde el transporte público es más limitado. Las distancias no son grandes, pero las carreteras atraviesan zonas de montaña y paisajes rurales que conviene recorrer con calma. Es recomendable planificar las visitas culturales con antelación, especialmente monumentos como la Aljafería, la Catedral de Teruel o el Monasterio de Piedra, ya que algunos tienen horarios concretos o aforo limitado. En temporada alta, las visitas guiadas aportan mucho valor y ayudan a entender mejor los lugares. En cuanto a la época del año, primavera y otoño son ideales, con temperaturas suaves y menos afluencia de visitantes. El verano puede ser caluroso, especialmente en Zaragoza, mientras que en invierno algunos pueblos de montaña pueden tener frío intenso. No hay que olvidar dedicar tiempo a la gastronomía aragonesa, probando productos locales como el ternasco, los embutidos, los quesos, el jamón, las migas o los vinos de la región. Comer en bares y restaurantes tradicionales forma parte esencial de la experiencia del viaje. Por último, es importante llevar calzado cómodo, especialmente para pueblos con calles empedradas, recorridos naturales o visitas a cascadas y parques, donde el terreno puede ser irregular o húmedo. Hasta aquí nuestro viaje por Aragón. Un recorrido por paisajes, historia, arquitectura y naturaleza que demuestra que esta comunidad tiene muchísimo que ofrecer a quienes buscan algo más que los destinos habituales. Si este vídeo te ha resultado útil, interesante o inspirador, no olvides dejar tu like,
compartirlo y suscribirte al canal para más viajes y rutas auténticas. Déjame también en los comentarios qué lugar de Aragón te ha sorprendido más o cuál te gustaría visitar en el futuro. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo viaje.